hacen y cómo es la vida del proyecto, y de alguna manera estuvimos jugando recién el Kahoot con él. Hoy vamos a responder 3 preguntas más. ¿Existen diferentes tipos de proyectos? Vamos a ver que sí, que hay 3 formas de calificar los proyectos. Vamos a preguntarnos por qué fallan los proyectos normalmente para irnos preparando para que los nuestros no fallen, o entender justamente esta materia nos prepara a que los proyectos que encaremos, formulemos y evaluemos no fallen, o baje mucho su probabilidad de falla, que es un poco que vamos a hacer al final, cómo disminuyan justamente el riesgo de falla, es lo que nos vamos a plantear responder más adelante, casi durante toda la materia. Pero bueno, vamos a poquito pensando un poquito mejor que esto. Y nos preguntábamos los tipos de proyectos, decía tercera pregunta. ¿Existen tipos de proyectos? Nosotros vamos a definir que los proyectos pueden ser, según la estrategia, se pueden definir en 4 tipos de proyectos. Un proyecto de crecimiento, un proyecto que se llame de modernización, un proyecto de contracción y un proyecto de esperar. Muy común en estos contextos, por ejemplo, hoy en día, en este contexto de COVID y aislamiento, hay un montón de proyectos interesantes que están esperando. ¿Y es por qué? Porque hay una amenaza que lo está predominando. Bueno, ahora sigamos estos 4 tipos de proyectos, una estrategia que los motive es cómo se podrían llamar de esas 4 maneras. Según cómo se relacionan entre ellos, los proyectos pueden ser independientes, complementarios, sustitutos o excluyentes. Y esto nos referimos, con esto nos referimos a proyectos que está haciendo la misma empresa o proyectos que están haciendo distintas empresas que pueden entre ellos ser independientes, no tienen nada que ver, ser complementarios entre ellos, ser sustitutos o ser excluyentes. Y por último, según el análisis de viabilidad, podemos estar estudiando un proyecto para saber su rentabilidad desde el punto de vista puro, podemos estar viendo qué retorno le ofrecemos a un financista o inversor que le pidamos que ponga plata en nuestro proyecto, podemos estar evaluando la capacidad de pago que tiene el proyecto, podemos estar evaluando el retorno que tiene para un emprendedor llevar a cabo un proyecto o la rentabilidad social. Bien, empezamos con la primera familia. Empezamos viendo los proyectos según la estrategia. Y esto está muy relacionado con el mapa, con aquel método mapa justamente que recién repasábamos. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Alguien tiene la forma de hacer a libro abierto para irme de paso tirándome un centro de vez en cuando? ¿Qué es el mapa? ¿Qué significaba el mapa como método? Nos servía para la elaboración de estrategias. Bien, perfecto. Es un método que sirve para la elaboración de estrategia. Arranca con la idea, después viene el FODA y después viene el mapa. Es el tercer paso de 5, que después viene el mesura y la definición del vemos, que le llamamos, que es la visión, misión y la definición del propósito. O sea que el mapa es justamente el diseño de acciones estratégicas a partir de la idea y el FODA. Una vez que tuve una idea, la transformé en FODA, el mapa es el que me ayuda a diseñar la estrategia teniendo en cuenta mi situación particular. Y esto es, por ejemplo, si yo digo, voy a comprarme un auto para hacer Uber y tener otro tipo de ingreso. Ese proyecto, ¿qué idea lo está motivando? Y quedando sin trabajo. Entonces, no sé qué hacer para ganar plata. Ese proyecto está naciendo desde una debilidad, que es estar sin trabajo, y ve una oportunidad, amenaza y fortalece y después completa el resto. Pero el proyecto nació principalmente de una debilidad. Ahora, podría ser que ese mapa naciera al revés, de una fortaleza. Me gusta mucho manejar, soy bueno manejando, conozco bien la ciudad, disfruto estar arriba del auto. Y el mismo proyecto puede nacer desde una fortaleza. O sea que de alguna manera lo que está diciéndome este mapa es que no todas las compras de un Uber van a ser del mismo proyecto. Algunos van a ser de la oportunidad de que consiguió un crédito o que alguien le regaló un auto. Otro de la amenaza de que tiene que percibe que el trabajo, que él tiene una panadería y que con esto del confinamiento la gente no va a comprar pan, no sé, dije cualquiera, o tenía justo una agencia de turismo.
Entonces, como ve que la gente no va a viajar por mucho tiempo y la ve que la va a pasar mal, en vez de llevar turistas, me voy a dedicar a llevar gente en el Uber. O sea, eso sería un poco. ¿Desde dónde nace una idea? Puede haber nacido de cualquier elemento del FODA. Lo voy a repasar, lo voy a completar el FODA, pero en el mapa me voy a concentrar en ver qué tipo de proyecto es, según qué estrategia o qué elemento del FODA lo ha motivado. Y es un poco lo que estábamos viendo acá, volviendo a los tipos de proyectos. Según la estrategia que lo motiva, podríamos tener esos cuatro. Entonces vamos a empezar a hablar del mapa desde lo que se llama la matriz FODA. A lo mejor la han visto, la matriz FODA, una matriz que se usa para, combinando el diagnóstico interno de fortalezas o debilidades y externo de oportunidades y amenazas, tratar de ver las distintas acciones estratégicas que surgen desde el cruce de este diagnóstico. Por ejemplo, si yo tengo la fortaleza de que me gusta manejar y conozco bien la ciudad y la oportunidad de que tengo un auto ahí medio al pedo, medio ocioso, aprovecho la oportunidad para que, manteniendo mi fortaleza, usar el auto y potenciar mi fortaleza de manejar bien. Ese es un proyecto de crecimiento, proyecto FO. Ahora, hay proyectos que predominan, hay una fortaleza muy buena, qué bueno que te dediques con lo que conocés vos, la montaña, que sea un guía de turismo, sí, pero ahora no, hay una amenaza ahora que es, por la situación del coronavirus, voy a esperar a hacerlo el año que viene ese proyecto, porque hoy no lo voy a llevar a pasear ni a Magoya, a la montaña. Bueno, es un proyecto de esperar. Bueno, pero estamos hablando de un proyecto de esperar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando formulamos y evaluamos proyectos, el típico proyecto que siempre evaluamos es el de crecimiento. Es un proyecto donde voy a invertir, vi una oportunidad, vi una fortaleza y digo, voy a construir una nueva fábrica, voy a comprar un auto, voy a hacer una inversión. Esos proyectos son los típicos proyectos que consisten en, que es un poco el que tenemos en la carátula de la materia, en invertir en ciertas cosas, compro la caja roja, para empezar a generar ciertos productos, flechas celestes, y me va a requerir cierta materia prima y ciertos sueldos a pagar. Este es el típico proyecto de crecimiento, pero no todos los proyectos. La mayoría, ponele que el 80% de los proyectos que se formulan y evalúan sean de este tipo. Pero hay otros proyectos que consisten en decir, che, ¿y si no lo hacemos ahora esto? No compremos la caja roja. Pero me pierdo ventas el año que viene. Entonces evalúo la opción de arrancar ya con un proyecto versus hacerlo en un año. Y lo evalúo, no es que solo digo, che, vino el coronavirus, no lo hago. No, voy a evaluar la posibilidad de esperar. Porque tal vez sea mucho más la pérdida de esa flecha celeste débil porque va a haber coronavirus, justifique hacerlo ahora porque la inversión después también va a ser más alta. ¿Qué sé yo? Es como que evaluar que hacer un año después tal vez que entre competencia, evaluar que hacer un año después puede hacer que a pesar de esta amenaza sea más lo malo de tratar de hacerlo en otro contexto donde estoy más ocupado. O sea, la idea es evaluar el proyecto de esperar, no someterlo a la impulsividad de una idea como veíamos la semana pasada. Tengo la idea de que podríamos esperar un año más. ¿Qué te parece esa idea? ¿Buena o mala? Me parece mala porque es una idea. Para saber si es buena o mala deberíamos transformar esa idea en un proyecto. Diría un poco la teoría, un poco exagerándola y haciéndolo un poco más lúdico. Contracción es otro tipo de proyectos. Un proyecto que dice que cuando en mi diagnóstico veo muchas debilidades que están atacando específicamente una amenaza del entorno, en ese lugar que soy débil, son proyectos que buscan más bien la contracción. Por ejemplo, de por sí soy malo haciendo reparto. Fue una unidad del negocio que siempre anduvo mal. Siempre fuimos malos en la entrega de productos. Y en esta amenaza de aislamiento y de paranoia social o de aislamiento obligatorio y donde a la gente le cuesta mucho más estar entregando, y tenemos justo una debilidad que tenemos histórica, que somos malos haciendo la distribución, que se ha combinado con una amenaza del entorno, que es que estamos en situación de coronavirus, tal vez sea buen momento para cerrar la entrega y hacerla por medio de Globo, de Uber, y terciarizar esa parte. O sea, ese puede ser hasta un proyecto en potencia, esa oportunidad que me da el mercado en Uber, y ahí podemos ver un proyecto de modernización justamente, pero el proyecto de contracción fue,
cerrar el delivery. Porque vimos que somos malos repartiendo, para cómo hay coronavirus, dijimos, bueno, mira, si querés venir a retirarlo acá porque no repartimos más nada. Ahí que hiciste un proyecto de contracción. Evaluaste los costos, beneficios, tendremos unos empleados que los reubicamos en otras funciones, vendemos algunos camiones a lo mejor que usamos para la distribución y cerramos una etapa del negocio. Eso puede ser rentable o no, por eso habría que evaluar el proyecto de contracción. ¿Cuánto gano por los camiones liberados, la nafta que me ahorro, los sueldos que, no te digo que no digamos que echamos a las personas, porque sería feo, mejor los reubicamos en hacer otras funciones en la empresa, sería más bonito todo el proyecto. Y ese proyecto de contracción puede ser rentable o no, porque estoy dejando de tener la autonomía, la independencia, la gestión de mis tiempos, el contacto con el cliente. O sea que como tengo beneficio, también tengo costo. Lo ideal sería evaluar este proyecto de contracción. No simplemente tengo la idea de cerrar porque no me cierra el negocio. Y por último, un proyecto de modernización es aquel que justamente ve ciertas debilidades que tengo, que somos malos haciendo delivery, y ve la oportunidad en el mercado de que hay un montón de empresas de distribución. O sea que puedo mandar un Uber, puedo mandar un Cabify, puedo mandar un Globo, puedo hacer que Pedidos Ya me envíe la mercadería mía. Entonces digo, che, mirá que bueno, justamente contraigo por un lado en un proyecto de decidirme a vender los camiones y ubicar las personas que hacían la distribución y me modernizo buscando una oportunidad en el mercado que sería el desarrollo de estas nuevas economías. En definitiva, en conclusión, decimos que según la estrategia que lo motiva un proyecto, puede ser entonces, a esto se refiere con crecimiento, cuando son estrategias FO. Opa, ¿dónde se fue? Se me fue al Kung Fu Panda. ¿Qué hace ahí un maestro Wei? Si nadie lo llama a usted. Sí, perdón, me metí mal. Bien. Bueno, según la estrategia, entonces, tenemos proyectos de crecimiento, que es cuando predominan las fortalezas y las oportunidades, estrategia FO. De modernización, cuando tenía justamente aprovechado una oportunidad del mercado para suplir una debilidad. Proyectos DO. De contracción, justamente cuando veo que tengo debilidades y hay para colmo amenazas afectando, estrategias DA. Y proyectos de espera, cuando hay amenazas que a pesar de la fortaleza me hacen esperar, no es momento para aprovechar esta fortaleza, estrategia FA. Bueno, es un poco, cerramos esta etapa y vamos a la segunda familia de proyectos, según la relación, que son, según cómo se relacionan entre ellos, los proyectos pueden ser independientes, complementarios, sustitutos y excluyentes. Sí, a ver, alguien me está preguntando algo. No, alguien que quiera admitir nomás. Sí, por ahí cuando yo me voy, como me voy a la sala de PowerPoint, no los veo mucho al chat, así que si el que necesite hablar algo, me pregunta, pide voz y me vengo a la sala de Meet. Bueno, vamos a ver, vamos a los proyectos en cómo se relacionan, pueden ser independientes, complementarios, sustitutos o excluyentes, decimos. ¿Dónde me quedó? Acá está el slice. Según cómo se relacionan. Es importante entender primero que un proyecto es un objetivo a alcanzar, ¿se acuerdan? Principalmente, el principal elemento de un proyecto es un objetivo a alcanzar, que para eso entonces yo hago una inversión en una caja roja, uso ciertos recursos naranjas y genero cierto output celeste que me permite directa o indirectamente lograr ese objetivo. Acá tenemos 4 de los principales elementos del proyecto. Pero puede un proyecto B que logre el objetivo, el mismo objetivo o uno muy parecido que contribuya al logro de ese objetivo. Y este proyecto A o proyecto B pueden ser entre ellos independientes, es decir, que ninguno de los dos se colabore ni se compita con el otro. Pero puede ser que estos proyectos estén colaborando entre ellos o estén compitiendo entre ellos. Imaginemos de alguna manera que vamos a, en este contexto de coronavirus, aislamiento, vemos el contexto, decimos, che, la gente tiene que comprar negocios de barrio, entonces voy a instalar en mi garage de mi casa un pequeño kiosco, un pequeño almacén.
Este almacén requiere de una caja roja, que es el inmueble, requiere una persona que esté ahí empleado, puedo ser yo, puede ser alguien de mi familia, y eso genera la venta de mercadería minorista, que es la fleta celeste. O sea que yo compro mercadería mayorista, la compré de minorista y con eso logro el objetivo de mejorar la provisión de mercadería en el barrio. Que a todo esto es el objetivo, y si lo hago bien voy a ganar plata y mucha, obviamente. Mi objetivo trascendente es que desde mi servicio, de mis recursos, que el barrio se aprovisione mejor de mercadería, de bienes y servicios. Ahora, eso que estoy pensando es el objetivo trascendente, y si lo hago bien voy a ganar plata y mucha. Si monto el negocio para ganar plata nomás, es probable que me cueste el doble ganar plata que si monto el negocio para que la gente se aprovisione mejor de mercadería. Porque si aprovisiona mejor la gente de mercadería, ahí es muy probable que gane plata y que esa fleta celeste valga mucho, si logro ese objetivo trascendente. Hago hincapié un poco de paso en este ejemplo, cuál es mi visión de los proyectos. El proyecto es un objetivo a alcanzar, un objetivo trascendente a largo plazo, que si lo hago bien, que es el círculo verde, que si lo hago bien por medio de los bienes y servicios que genero con el proyecto, es muy probable que gane plata y mucha, pero tengo que estar pensando en lo que genero, no en lo que vendo. Pensando en lo que vendo, la otra persona puede percibir que solo le quiero sacar plata, no que les quiero brindar un servicio pensando en su flecha celeste, en su círculo verde, digamos. Bueno, eso es estratégico, filosófico, pero sirve para esto. Ahora, el proyecto B, digo, che, pero a la vez la gente, está bueno esto de llevarle a domicilio las cosas. Entonces yo puedo comprar una motito aparte, caja roja. El proyecto B consiste en comprarme una motito que le echo nafta, le pongo un chofer y reparte también y mejora también la distribución y la provisión. El tema es que estos dos proyectos pueden ser entre ellos independientes, pueden ser complementarios uno de otro, o pueden incluso ser sustitutos según la mentalidad, según cómo esté el mercado, según cómo esté el barrio, según cómo esté la competencia, según un montón de cosas. Entonces, para evaluar esto, podríamos decir que le llamaríamos RA a la rentabilidad del almacén solo. Le vamos a llamar al almacencito solo, el kiosco solo. O sea, el retorno de hacer solo A, le llamamos RA. El retorno de hacer solo el proyecto B, retorno de B. Le vamos a poner la B de que del proyecto A se va a llamar almacén, y el proyecto B le vamos a llamar voto, en vez de moto, con B. No, bueno, el proyecto de tener la motito delivery va a ser la letra B. Y el proyecto de hacer las dos cosas juntas le vamos a llamar RAB. Es decir, la rentabilidad del almacén y la motito juntas. O sea que tengo tres opciones acá: evaluar el proyecto del almacén solo, el proyecto de la moto sola o el proyecto del almacén con la motito delivery. ¿Qué nos puede pasar acá? Nos puede pasar alguna de las siguientes situaciones. Si los proyectos son independientes, ponle que yo gane 100 con el proyecto del almacén y gane 200 con el proyecto de la motito de delivery, porque cobro un costo de envío. Si haciendo los dos proyectos gano 300, podríamos decir que los proyectos son independientes desde el punto de vista de la rentabilidad, porque no se suman ni restan entre ellos. O sea que hacer los dos proyectos es la suma de uno más el otro. Pero hay casos donde los proyectos se vuelven dependientes uno del otro. Ya sea porque compiten de una manera, o sea, de una manera negativa, o porque se ayudan de una manera positiva. Si los proyectos ayudan de una manera positiva, le llamamos que es complementario el proyecto, y son los ejemplos como si, por ejemplo, si gano 100 con el almacén y 200 con la motito, gano 350 con los dos a la vez. Esto se llama proyecto complementario, y vamos a definir que un proyecto es complementario cuando la rentabilidad de hacer los dos juntos es más grande que la rentabilidad de sumar cada uno de ellos 8 por separado. Por eso es decir, cuando RAP es mayor que RA más RB, decimos que el proyecto es complementario. Obviamente que ya se imaginan qué pasa cuando son sustitutos o excluyentes. Cuando compiten, vamos a encontrarme que la rentabilidad es menor que 100 más 200. El tema es que son sustitutos cuando
por ejemplo, el proyecto, hacer los dos proyectos, por algún motivo se compiten. Porque la gente si va a la moto no va al almacén, como les llegan delivery, empezamos a detectar otras cosas que no percibíamos al principio y percibimos que el proyecto B o el A le quita un poco de rentabilidad al otro, de forma tal que la rentabilidad de hacer los dos juntos es mayor, perdón, no llega a 300, no llega al 100 del almacén más el 100 de la moto, llega a un 250. Este caso, decimos que la rentabilidad más la rentabilidad de B es más grande que la rentabilidad de RAM, de hacer las dos cosas juntas, pero todavía cumple una condición que va a ser importante para tomar decisiones. Sigue siendo la rentabilidad de los dos juntos mayor que cualquiera de los otros dos por separado. Porque 250 es mayor que 200 y que 100. Que si fuera el caso, donde la rentabilidad de hacer los dos juntos fuera menor. ¿Y por qué será eso ahí? Porque no le da para pagar los sueldos, la moto, la nafta. Hay un montón de cosas que terminan siendo los costos más que los beneficios. O sea que termina siendo menos rentable incluso que solo tener la motito delivery. Y acá, ¿por qué son excluyentes? Porque si te pasara eso, si fuera el caso, en este último que estamos viendo, y tenés las tres opciones, ¿qué hago? ¿Monto el almacén? ¿Monto la motito? ¿O monto almacén más motito? ¿Qué tendríamos que decidir ahí? ¿Cuál sería la mejor opción? A ver, de paso lo escucho un rato a algún ser humano que me ayude. Elegir uno u otro. Perfecto, uno u otro. ¿Y cuál de los dos? El que En mayor este rentabilidad. último ejemplo. ¿Cuál tendría que elegir? ¿Uno u otro? ¿Y cuál sería el de uno u otro a elegir? Elijo el que más rentabilidad tiene. Perfecto, solo la motito en este caso, ¿no? O sea que acá en este caso, la motito sería la única que elegiría porque es excluyente, mientras que en el caso anterior, ¿qué harían? En el caso de que fueran sustitutos. Fíjense que a veces esto confunde un poco y a propósito pongo este ejemplo, porque aunque no gane los 300, conviene hacer las dos cosas. Porque básicamente estoy como frente a tres opciones. O hago el almacén solo y gano 100, me compro la motito y hago delivery y gano 200, o me pongo el almacén con delivery y gano 250. De esas tres opciones, aunque sean sustitutos, me conviene ganar el beneficio neto de 250. Acuérdense con beneficio neto de costo. Sí, pero profe, no le convendría ser que sean independientes. No, eso no depende de mí. Yo solamente estoy viendo, analizando la situación. O sea, por un lado definimos, no puedo elegir que sean independientes, complementarios, sustitutos o excluyentes. Son cosas que pasan. Entonces, si fueran independientes los proyectos, no me afecta uno u otro, puedo hacer uno, puedo hacer otro, y sería ideal que haga los dos, porque los dos suman. El tema que nos ayudan ni compiten. Si son complementarios, estaría bueno aprovechar esa economía de escala. Puede ser también un caso, pensemos un proyecto un poco más grande que este. Un proyecto tipo una bodega. Una bodega podría tener proyecto A, los viñedos. Proyecto B, la bodega en sí misma. Y proyecto A más B, una bodega con viñedos. Y podría ser en distintos momentos del mercado que lo ideal es pensamos que sean complementarios, porque no hay distribución, porque me evito el intermediario, me evito la rentabilidad del viñatero, bueno, cosas que vamos a discutir más adelante, pero lo primero que esperaremos es que el proyecto sea complementario, la viña con la bodega. Y gane 350. Pero podría ser que sea independiente, si el mercado funciona muy bien y está muy claro, te sale lo mismo ir a comprar uva hecha por otro que vos hacer la uva, a lo mejor. Podría ser el caso que sean independientes, entonces casi que, o podrían ser que incluso sean sustitutos, eso sería ya cuando hay algún problema en el mercado, cuando están clavándose la finca, no están ganando mucha guita, bueno, o excluyente en otros casos, pero bueno, este ejemplo es un poquito más complicado, pero conclusión, son dos proyectos A y B que logran objetivos similares, los que estamos viendo acá arriba a la izquierda, como verán, y vamos un poco a cerrar la teoría de esto, ¿qué nos diría? Le vamos a llamar entonces, se van a definir como independientes aquellos proyectos que la rentabilidad de A más la rentabilidad de B es igual que la rentabilidad de A más B. Se van a definir como proyectos complementarios
aquellos que la rentabilidad de A más B sea mayor que la de A más la de B. Y esto está lindo para el multiple choice o para el Kahoot de la semana que viene. Así que esto vayan repasándolo. Vayan sacando fotos, screenshot. Bueno, y en definitiva, siempre que el proyecto de hacer los dos juntos sea menos rentable que la suma por separado, ya son complementariedad negativa. El tema que es, perdón, dependencia negativa. El tema que puede ser sustituto en el caso que la rentabilidad siga siendo mayor de los dos juntos que cualquiera de los dos por separado, y que sea excluyente y me debe elegir por uno u otro cuando la rentabilidad de hacer los dos sea menor que alguno de los otros dos, como en el caso de la motito de recién, en el ejemplo que pusimos. Bien. Avancemos al... Este está medio complicadito, pero es bonito a la vez, el que más me gusta a mí. Según el análisis de rentabilidad que hagamos del proyecto. Este lo vamos a hacer, para entender este bien, vamos a hacer un caso para la semana que viene, que se los voy a pasar. Pero vamos a ver que este sería interesante, se los voy a plantear teóricamente ahora, vamos a entenderlo más o menos, se lo van a llevar en la cabeza medio más masticándolo, creo. Van a ver este videito para entenderlo mejor cómo resolver el caso, a lo mejor, pero lo van a terminar de entender resolviendo un caso que vamos a hacer. Según un único proyecto, según el análisis de viabilidad que haga, voy a estar frente a un análisis de rentabilidad pura de ese proyecto. Supongamos que elegimos la motito, comprar la motito para hacer el delivery, porque vimos que eran excluyentes o el almacén. Bueno, pues yo podría evaluar la rentabilidad pura de comprar la motito para hacer el delivery, que sería un caso básicamente parecido al de la carátula de la materia, donde yo pondría, la cajita roja sería comprar la moto, y las flechas celestes serían lo que gano cada mes con el delivery, y la marroncita sería la nafta que le echo a la motito, y la flechita naranja sería o el sueldo que le pago a alguien o el sueldo que me saco para mí por manejar la motito. Este sería la evaluación de un proyecto. La rentabilidad pura sería evaluar en un Excel algo parecido a esto. Cuánto vale la moto versus cuánto gano por mes para hacer los repartos. Pero también podría pedir la plata a un financista. Podría decirle a alguien, che, comprame la moto, o comprame la mitad de la moto, o dame la plata para la mitad de la moto, que yo a cambio te voy a ir dando un tanto por ciento de lo que facturo con el delivery. Entonces yo le ofrezco un retorno a un financista, a un inversor. Por ejemplo, dame el 20% de la moto y yo te voy a dar tantos por mes. Eso es un retorno al financista. El financista tiene una inversión que pone, que es el 20% de la moto, y a cambio tiene tantos pesos por mes que va a tener como retorno. Él tiene su propio retorno al financista más allá de la rentabilidad de la motito del delivery. Lo que sí va a preguntarse él, que es el tercer análisis, si percibe desde mis proyecciones de ingresos y de ingreso de caja, si tengo capacidad de pago o no, para decidir si me presta o no. Ahí vamos a ver que los bancos hacen mucho capacidad de pago, y los bancos al hacer capacidad de pago miran otra cosa diferente a la evaluación de proyecto tradicional. Sin ir más lejos, cuando un proyecto está frente a un proyecto que tal vez sea rentable, dentro de esa flecha celeste que estamos viendo de la carátula de la materia, pueden ser que esas flechas celestes sean o no beneficios monetarios. Pueden ser todos beneficios monetarios, puede ser un mix de ingresos de caja más bienestar, seguridad. Ese producto o servicio que me está dando el proyecto puede ser monetario o no. Entonces, el banco, al estar mirando la capacidad de pago, puede ser que le interese o no que tenga, solo le interesa solo los beneficios monetarios de caja que voy a tener, y a partir de ahí decir si me presta o no. Y después vamos a ver que otra cosa es el retorno al emprendedor, que de alguna manera en la motito sería, bueno, yo no me compro la moto, ya la inversión para el mismo análisis que hace el tipo no es toda la inversión de poner el valor del total de la moto, él pone el 80% de la moto nada más, y en vez de tener el beneficio de hacer el delivery, tiene lo que le queda después de pagarle la plata al financista que le prestó la moto. O sea que tenemos un mismo proyecto, puede tener un montón de análisis. E incluso podría esta persona ir a decirle a la municipalidad, che, ¿por qué no me compra una moto? Estoy sin trabajo y quiero hacer delivery.
Y en la municipalidad primero que me va a decir, che, ¿yo cómo sé que la sociedad como un todo gana? Y yo soy parte de la sociedad, dice él. Bueno, pero tendría que tener en cuenta todos los costos que le genera a la sociedad a vos y todos los beneficios que le genera a la sociedad. En un principio, lo que se llama la rentabilidad social de un proyecto podría ser parecida a la privada, salvo que existan externalidades positivas o negativas. Las externalidades positivas son cosas buenas que ocurren con el producto que genera un proyecto que no lo está internalizando el que hace el proyecto. Y por último, podría ser que un proyecto tenga ciertos costos ambientales que no lo está internalizando, por ejemplo, que contamine mucho la moto y que por esa contaminación sonora o del aire de la moto no esté pagando nada. Entonces, la rentabilidad social puede tener ciertos premios y castigos que el privado no tiene en cuenta, y eso sería evaluar la rentabilidad social. ¿Y para qué se usa esto último? Profe, le pongo yo la voz, mira, más, voy a hablar conmigo, estos son mis alumnos, acá me pongo la imagen. Profe, ¿pero para qué serviría eso entonces? Serviría para evaluar los proyectos, justamente. Serviría para evaluar el proyecto desde el punto de vista social, no privado, y para ver si vale la pena o no prestarte plata. Es más, se usa mucho esto para cuando quiero pedir un préstamo al Banco Nación, al Fondo para la Transformación o estas instituciones que tienen subsidio incluido o tasas subsidiadas para demostrar que está haciendo bueno o malo. Entonces, algún repasito de esto que vimos a modo de cierre y vamos al ejercicio teórico con el cual lo van a entender mejor. Decimos que, en definitiva, entonces tenemos, según el análisis de viabilidad, rentabilidad pura estima básicamente la inversión del proyecto, la caja roja, ponele, versus sin considerar ningún tipo de financiación. Es decir, que es evaluar el proyecto en su estado más puro. La moto sale tanto y se gana tanto con el delivery. Listo, no me pregunto nada más. Mientras que la rentabilidad financista es cuando estima cuánto es el retorno para un financista o socio capitalista inversor que aporta en el momento cero una X plata y a cambio recibe una renta a cambio de la inversión que puso. Otro análisis es la capacidad de pago, que proyecta solo cuánto hay que devolverle a un banco, a un inversor o a un financista, solo de los ingresos netos monetarios esperados por el proyecto, sin considerar beneficios no monetarios ni venta o valoración de activos. Retorno al emprendedor. Estima el retorno neto del emprendedor de los fondos aportados y las ganancias netas obtenidas. Es decir, acá pone solo la plata que puso el emprendedor por la moto versus lo que le queda después de pagarle la cuota a este inversor financista que le compró parte de la moto. Y por último, la rentabilidad social estima de nuevo otra vez los flujos del proyecto, pero ya evaluando las cosas, considerando sus impactos sociales y ambientales. Un típico ajuste que hay acá es que, por ejemplo, la inversión no la coloca la inversión entera, sino coloca la inversión neta de efectos impositivos, por ejemplo, porque los impuestos que paga alguien van del privado al emprendedor. A ver, un ejemplito para que veamos gráficamente. Supongamos que alguien tuviera una idea. Esta idea consiste en lograr aquel objetivo X. Por ejemplo, repartir comida de forma segura en el barrio. Para eso va a comprar una motito, ponele que valga $1000 la moto, y esa motito que compra, al cabo de un año podría recuperar 500. O mejor dicho, eso es lo que le queda de la moto, el valor que toma la moto, la hace bolsa, parece en este año, pero bueno. Poner que dice que al cabo de un año la moto la puede, después la usar para repartir, le quedan 500. Eso es un concepto que se llama en proyectos el valor de desecho. Esa caja azul la vamos a trabajar más adelante como concepto y vamos a dedicarle algunas clases, pero por ahora, en este ejemplito simple, compro la moto en 1000 y al cabo de un año me queda una moto para mí, la venda o no, que vale 500. Yo por hacer estos repartos voy a ganar $1500 durante el año. Eso es la plata que voy a ganar. Un poquito más, $100 por mes, de forma tal que en el año espero tener 1500. Para, en concepto de nafta, sueldo, del tiempo que tengo arriba de la moto, tiene $800 de costo, es decir, casi poquito más de $80 por mes, poquito menos, perdón. O sea que en definitiva este sería mi balance anual del proyecto que estoy pensando.
comprar una moto de $1000, que al cabo de fin de año, ya casi después de haber hecho un año de reparto, me queda para mí una moto que vale 500, así que está bueno, es parte de mi beneficio. Durante el año y durante esta época de confinamiento COVID voy a ganar, calculo yo, que $1500 durante el próximo año y voy a tener 800 de costos. Entonces la pregunta, esta parte la vamos a tomar como enunciado de la tarea. La pregunta es que ustedes con esto me respondan. ¿Cuál es la rentabilidad del proyecto puro? Si se ofrece un 10% a alguien que me financie el 60% de la moto, ¿le conviene hacerlo? ¿Cuál es la rentabilidad de ese financista? Es lo que vamos a estimar. ¿Tiene capacidad de pago el proyecto? ¿Tiene caja como para pagar ese compromiso que voy a asumir con ese tío que me va al 60%, ese tío inversor que me va al 60% a cambio de, en definitiva, el tío me va a dar $600 y le tengo que devolver 660? Pero bueno, eso después lo... ¿Cuál es la rentabilidad del emprendedor? Donde ya el emprendedor no pone los $1000, solo pone $400. Y ya no gana todos esos $2000 menos 800. Gana lo que le queda después de pagarle al tío los $660 que le prestó. Y después la última pregunta, ¿le conviene a la sociedad que se haga este proyecto? Si la municipalidad voy a pedirle un permiso para hacer delivery o plata para comprar la moto, me va a decir, bueno, haceme la evaluación social de este proyecto. Bueno, acá es interesante, le pongo dos cositas como ejemplo. La moto paga, de los $1000 que sale la moto, hay 100 que son de impuestos. Es decir, que esos 100 de impuestos habría que ver cómo los tratamos. Y después decimos que, dado esta situación de confinamiento y dado esta situación social donde la gente no queremos que salga de la casa, queremos que te quedes en casa, si bien vos ganas 1500 por los servicios que esperas ganar, hay una externalidad positiva de 300, que eso es el efecto social, es el beneficio social de que la gente se quede en la casa. O sea que eso que vos valorás 1500, nosotros como municipalidad lo evaluamos en 1800 esa fecha celeste. Eso es una externalidad positiva, se llama. Bueno, con esa información y en este formato, sáquenle una foto si quieren, hagan un print de pantalla para que no se les haga lío. O yo se las mando ahora, pero después las doy que me olvide. Me gustaría que este ejemplo, esta parte del video que hicimos, es la tarea para la semana que viene, que se las voy a mandar igual, aparte por un Word y en la plataforma más ordenadita, pero quiero que con este formato me vayan completando en el año 1 las distintos análisis de rentabilidad financista, capacidad de pago, qué consideran como inversión, qué consideran como ganancia, cuál es el beneficio neto según estos criterios y cuál es el retorno a la inversión. Advertencia, cuidado, la capacidad de pago que sale acá no tiene una inversión ni una ganancia, solamente es la resta. La capacidad de pago la vamos a hacer juntos, por las dudas. La capacidad de pago la vamos a hacer juntos porque a lo mejor no la entienden del todo. El que se anima a hacerla lo hace, pero va a ser un poquito más compleja de entender. Las otras 4 por lo menos me las hacen. ¿Alguna duda de lo que tienen que hacer para la semana que viene? Acuérdense, videito, más o menos a esta hora. Para que se acuerden y se anoten por ahí. Esto lo explico bien. No sé qué altura estaremos. Siendo las 12:28. No, profe, quedó todo claro. Perfecto. Gracias, Luigi, por tirar un centro. Bueno, vamos a los dos últimos temitas rápido que nos quedan estos 2 minutos, con el cual casi cerramos estas preguntas de evaluación de proyectos. Y lo que vamos a decir es que un proyecto, ya de alguna manera respondimos todas las preguntas, no, me faltan. Dijimos qué son los proyectos, cómo y cuándo nace un proyecto, cómo es la vida del proyecto, y estuvimos viendo que existen diferentes tipos de proyectos. Esta pregunta era bien larga, no se preocupen, las que quedan son más cortitas, incluso ya son casi de cierre de conclusiones. No es que vamos a estar un tiempo tan largo. Esta es la gran pregunta, como habrán visto de las 4 primeras, esta es la más larga a responder, y es muy importante que dominen, casi que responde 3 cosas entre ellas. Proyectos según la estrategia, proyectos según cómo se relacionan entre ellos, y proyectos según qué tipo de análisis se está haciendo. ¿Y para qué se hace todo esto? ¿Y por qué fallan los proyectos? Sería la penúltima pregunta que nos hacemos en esta introducción. ¿Por qué fallan los proyectos?
Los proyectos pueden fallar por distintas cosas a lo largo de su vida. Hay proyectos que están relacionados, que fracasan de entrada, desde la concepción, desde la etapa de idea, e incluso que fracasan en esa etapa de idea. Y eso pueden ser por dos motivos. Por no tener objetivos del todo claros, es decir, no saber bien qué perseguimos con esta motito, qué quiero hacer con esta moto, qué quiero hacer con este Uber, con este taxi, qué quiero hacer con este edificio que voy a construir, qué quiero hacer con esta hospital, qué quiero hacer con esta ambulancia, qué quiero hacer con este negocio que voy a montar. O sea, no tener claro el objetivo o el propósito es un motivo con el cual el proyecto puede empezar a fracasar en sus primeras concepciones. Y después la falta de liderazgo estratégico, que es esto de tener la percepción, estos 5 pasos, entender la mesura, entender las emociones, entender los miedos, entender el FODA. O sea, el liderazgo estratégico como una forma de construcción de una idea para transformarla en un proyecto sostenible, son dos de las cosas que queremos evitar. Y un poco son las que principalmente hemos visto hasta ahora, porque estamos de alguna manera trabajando en la idea. Ahora nos vamos a empezar a meter con la materia, cada vez más, en errores que pueden fallar en la etapa de un proyecto que esté mal planificado. O sea, errores relacionados con la etapa de planificación, por ejemplo, tener inadecuados estudios de viabilidad. No saber que necesito un permiso para manejar la moto, no saber que necesito ser mayor de edad, no digo algo exagerado, no saber que cuántos litros por día requiere mi moto para andar. Todos son estudios de viabilidad técnica, legal, comercial, no saber que a la gente del barrio no le gusta el ruido de las motos, entonces me odian todo el barrio. O sea, pueden haber un montón de cosas que no hice estudios de viabilidad adecuada y me haga fracasar en mi proyecto el día de mañana. Una mala estimación de los valores, de los precios unitarios de la nafta, de los precios unitarios de la materia prima que tengo que pagar, una mala estimación de los sueldos, una mala estimación del precio de lo que vendo. Todas esas cosas me pueden hacer fallar. Y por último, uno más técnico, que vamos a ver más adelante, ojalá que ya nos encuentre juntos allá en septiembre, si no nos veremos por acá, una inadecuada lectura de la rentabilidad. No saber interpretar bien los indicadores de rentabilidad que me da un proyecto, que van a ver que los principales se llaman BAN y TIR. Y ese puede ser, no interpretarlos claramente puede ser una falla. Después puede ser que falle a la hora de la implementación del proyecto. Cuando estoy construyendo esa fábrica, cuando estoy construyendo esa bodega, cuando estoy comprando esa moto, compro una moto inadecuada, demasiado grande, demasiado chica, compro un auto que no es acorde para hacer Uber, qué sé yo. Cuando estoy ejecutando el proyecto puede ser que haya una falla en el diseño o en la ingeniería adecuada que requería, o no cumplir en tiempos, hacerlo demasiado lento, no cumplir los presupuestos, me salga demasiado cara la obra. Y después vienen problemas de la etapa de operación, no tener la calidad y cantidad de recursos necesarios para hacer el proyecto como imaginaba, o que ocurran hechos a los que no estuve preparado, como le pasa un poco a Homero y a Barney, que después vamos a volver a ese caso de Don Barredora, pero que ocurran hechos de los cuales no está del todo preparado. Todos estos motivos son los por qué fallan los proyectos en las distintas etapas, que son los que hemos ido nombrando acá. ¿Y cómo se soluciona esto de que no fallen los proyectos en las distintas etapas de la vida? ¿Cómo se disminuye el riesgo? Y vamos a la sexta y última pregunta. ¿Cómo disminuye el riesgo de que el proyecto no fracase? Básicamente por medio de lo que es el proceso de formulación y evaluación. Que son 5 etapas. El primer simbolito significa identificar los elementos estratégicos, el objetivo, medir adecuadamente, identificar los elementos del proyecto, cuál es la estrategia que lo motiva, cuál es el objetivo que persigo, estudiar bien la ingeniería, la matriz insumo-producto, la formulación y evaluación del proyecto en sí misma, cómo es la relación entre las flechitas celestes, naranjas y las cajas rojas. Valorar adecuadamente los precios, los costos de oportunidad, cosas que vamos a empezar a hacer dentro de unas clases. Ordenar el flujo de fondo, cosas que vamos a hacer después de las vacaciones de invierno. Y calcular indicadores como el BAN, la TIR y el EVA, cosas que vamos a hacer cuando esté haciendo calorcito de nuevo. Y ojalá que ya en los jardines del ITU estemos haciendo algunos casos relacionados con esto de lo que es formular y evaluar. O sea que de alguna manera
Gran parte de lo que se hace para que el proyecto no fracase es una adecuada formulación y evaluación en estas 5 etapas, que son las etapas del proceso de formulación y evaluación. Y está muy relacionada con estudiar y estudiar y estudiar, como ven los 5 símbolos. O sea que mientras más estudio un proyecto a nivel de perfil, prefactibilidad y factibilidad, cada vez voy cayendo en costos de estudio cada vez más caros. El tema es que eso estoy haciéndolo para bajar el costo por riesgo de falla en algún aspecto. Sí. ¿Alguien habló? ¿Alguien me iba a preguntar algo? No, pero bueno. Conclusión, entonces el costo, por eso me gusta decir a mí, viendo esta imagen, que evaluar proyectos de alguna manera es comprar certidumbre. Mientras más plata gasto, menos riesgo tengo. Pero cuidado, que el objetivo de evaluar proyecto no es riesgo cero. No es riesgo cero, y esto es muy importante, es minimizar la suma de estos dos costos. No es evaluar un proyecto hasta que la flecha verde toque la violeta, no, es hasta que la suma de la flecha verde más la roja sería una curva parecida a esa violeta que se ve ahí, que sería el costo total del proyecto, incluyendo su estudio y los riesgos de que fracase. Bueno, yo debería buscar el mínimo de ese costo, y es lo que me lleva a hacer estudios hasta un cierto nivel de factibilidad, que se llama. O sea que hay que ver que el estudio de proyecto de los costos versus la profundidad. Bueno, y en definitiva, vamos haciendo muchos estudios de viabilidad en un proyecto, viabilidad técnica, operativa, de gestión, de aprovisionamiento, viabilidad comercial, que va a ser muy importante para la materia de ustedes, sobre todo para la carrera que estudien ustedes, la parte de organización cultural, legal, político, ambiental, económica, financiera. Son un montón de formas de estudiar los proyectos. La viabilidad técnica está más relacionada con la matriz insumo-producto, justo cómo transforma lo naranja y rojo en algo celeste. La operativa y de gestión es cómo están los procesos de la empresa, la logística de aprovisionamiento. Es lo que estudian nuestros vecinos ITU ahí. La comercial, cómo voy a hacer para vender, cuáles son mis públicos, mis segmentos de mercado a los que llego. Ahí trabajaría mucho con la parte derecha del Canvas, para ordenar la idea primero y después para hacer estudios de marketing, encuestas, segmentación de clientes, tendencias en precios, tendencias en mercados. Ya lo cultural y organizacional es más de recursos humanos, lo legal es más de abogados, lo político es más de la parte del directorio, lo ambiental, bueno, tiene especialistas, la economía como un todo, y las finanzas como la parte más de inversores, financiamiento, banco. Todo esto es lo que hay que estudiar para que el proyecto no fracase, y es lo que vamos haciendo de a poquito por medio de este proceso de formulación y evaluación. Bueno, respondí a las 6 preguntas, vamos a ir pasando en limpio las principales conclusiones que vamos sacando de ellas. La primera conclusión importante de esta etapa, de este primer módulo, podríamos decir, es que los proyectos son objetivos a alcanzar, no inversiones a realizar. Los proyectos son aquel círculo verde que se ve al final. O sea, no puedo definir un proyecto. Este es lo más importante para definir un proyecto. Un proyecto es un montón de cosas, una idea, son recursos que pongo en juego, es un tiempo determinado para cumplirlo, son ciertos bienes y servicios que voy generando para que logre un objetivo en un tiempo determinado. Bueno, de todos esos elementos, el más importante es el objetivo a alcanzar, y es una muy buena forma de definir los proyectos, porque un proyecto es, en esencia, un objetivo a alcanzar y no inversiones a realizar, o no ideas locas que voy a ver si salen o no, y no un montón de bienes y servicios que voy a vender. Los proyectos nacen de una idea que se va a transformar en estrategia y en ingeniería de a poco. Fíjense las etapas que va pasando. Nace una idea, pasa a ser una estrategia de proyección y termina siendo una ingeniería de insumos y productos que voy a tener que lograr. Y ese proyecto tiene 5 etapas en su vida. Una idea donde nace, una planificación donde se lo empieza a ordenar, una ejecución donde se lleva a cabo y se lo pone en marcha, una operación que es durante el periodo en el cual vive y genera los bienes y servicios que necesitaba, y una etapa de cierre, que es cuando termina finalmente de lograr ese objetivo. Vuelvo siempre a la carátula de la materia para que nos sea cada vez más familiar ese dibujito. Los proyectos pueden fracasar porque existe incertidumbre en el futuro, y justamente con el estudio lo que vamos a hacer es empezar a bajar ese riesgo.
formulario de evaluar proyectos es una forma de comprar certidumbre, y esto es muy importante. Formulario de evaluar proyectos es una forma de comprar certidumbre, pero cuidado, es muy importante que no sea más caro el collar que el perro, y eso quiere decir que para estudiar tiene que haber una cierta armonía y proporción entre los costos que estoy evitando que ocurran con una mala evaluación al costo que me sale realmente evaluarlo. Así que bueno, después de una larga jornada, el alumno le dice al maestro Way, maestro, muchas gracias por la info de hoy y seguiremos en otro momento con esto de formulario y evaluar proyectos. Así que bueno, ¿cómo han estado hasta acá? ¿Cómo es el resultado? El tema de hoy. Muy bueno, profe, todo muy claro. Bueno, me alegro, Ignacio, muchas gracias. Vean el... Entonces, tareita para la clase que viene. Bueno, gracias, chicos, gracias. Hoy me están más participativos, casi me hacen llorar hoy de la emoción. Bueno, conclusiones para la clase que viene. Vamos a hacer ese ejemplito. Se los voy a mandar ya mismo el print de pantalla por el WhatsApp para que vayan dando tiempo. Me estoy ordenando. Sepan disculpar ustedes que parte del desorden es mitad, no es solo la transición, sino también el... Bueno, pero las conclusiones principales han quedado claras. ¿Qué estamos haciendo? Sí, profe. Bien, ¿alguna duda de lo que, ¿alguien tiene alguna duda de lo que vimos?